Bienvenidos al programa Construyamos Familia, con el terapeuta familiar John Gómez y la psicóloga especialista en familia Paola Criollo. Saludamos con cariño a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a su programa Construyamos Familia. Para hoy tenemos un tema muy especial. Hoy hablaremos acerca de cómo salir del estancamiento. Así que bienvenidos a su programa Construyamos Familia. Si deseas más información, puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de WhatsApp 320-370-5704. En nuestros programas anteriores hemos venido avanzando en este tema de 7 principios para tener un mejor hogar o un hogar feliz. Hemos hablado acerca de cómo conversar sobre los problemas que llegan a ser solucionables. Hoy nos enfocaremos en los problemas que difícilmente se pueden solucionar en casa, acerca de esos conflictos sobre los cuales cada miembro del hogar tiene diferentes posiciones y nos ha sido muy difícil que el otro cambie o para mí cambiar ese punto de vista que yo tengo. Inicialmente pareciera una contradicción porque se nos ha enseñado o hemos aprendido a través del tiempo que todos los problemas se pueden solucionar. Sin embargo, cuando hablamos del hogar, de las situaciones que ocurren en casa, hay posiciones, pensamientos que tal vez nunca cambien. Hay posiciones o pensamientos del esposo, de la esposa, de los hijos, que corresponden a esa ideología en el corazón, a esa forma de entender las cosas, llamarían otros a esa cosmovisión, o también un tema de gustos y por supuesto de decisiones. Entonces, ¿qué hacer con esos problemas que no podemos solucionar? En otras palabras, ¿qué hacer con esos problemas que nos estancan? ¿Cómo salir de ese estancamiento? Situaciones como cuáles: que él quiera tener hijos y tú no quieras. Situaciones como que ella quiere que vayan juntos a la iglesia, pero a ti no te gusta. O que él es una persona casera, pero a ti te gusta salir mucho. Entonces, si nos sentimos estancados en un problema que no podemos resolver, debemos consolarnos en saber que otras parejas han podido manejar estos conflictos similares, tratándolos como si trataran cualquier otra enfermedad. Entonces, una vez identificamos que no podemos solucionar este problema, entonces ¿ahora qué hacemos? ¿Dejamos de vivir? ¿Sacamos los hijos de casa? ¿O nos vamos nosotros para otro lugar? ¿Nos divorciamos? ¿Qué ocurre entonces cuando hay problemas que definitivamente no podemos resolver o en los que no logramos colocarnos de acuerdo? Siempre, entonces, será importante buscar la ayuda necesaria. Algunas veces no podemos llegar a un consenso, a una solución solo nosotros, y será necesario buscar un consejero, una persona que pueda orientarnos, que sea una persona neutral o multiparcial, como lo hemos mencionado en programas anteriores, es decir, que pueda estar de parte no solamente de un miembro del hogar, sino de parte de todos y al mismo tiempo mantenerse neutro. Pero recuerda que si en algún momento necesitas ese apoyo, mi esposa, la doctora Paola, y este servidor, estamos brindando asesoría familiar gratuita una vez cada 15 días. Entonces puedes escribirnos al número de WhatsApp y con gusto allí te agendaremos una cita de asesoría familiar completamente gratuita. Si deseas más información, puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de WhatsApp 320-370-5704. No siempre tenemos el acceso fácil a un terapeuta familiar o a un consejero que nos oriente. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo podemos manejar en casa estos asuntos sobre los cuales no logramos colocarnos de acuerdo? Para salir del estancamiento
Entonces debemos tratar de comprender la causa, es decir, cuál es la razón de fondo por la cual no logramos llegar a un acuerdo sobre una circunstancia. Dicho de otra forma, a veces pensamos que la situación o el problema que tenemos en casa, en pareja o en familia, llega a ser porque simplemente mi pareja no acepta lo que yo quiero, o yo no acepto lo que ella quiere, o no acepto lo que mis hijos quieren, o no voy a aceptar lo que mis padres han definido. Entonces, lo que nosotros debemos entender es que detrás de toda posición de una persona hay unas razones que no se pueden ver a simple vista, pero que pueden estar atrás de las situaciones que inicialmente son conflictivas. El primer paso para salir del estancamiento es buscar esas causas que nos motivan a tener esas posiciones. Cuando nos estancamos en una discusión, cuando no logramos avanzar en la solución de un problema, esto nos indica que tal vez detrás de esas posiciones fuertes pueden haber sueños que no se están realizando o que no se respetan los sueños el uno al otro. Según John Gottman, muchos de esos sueños vienen o tienen su raíz desde la infancia. Tal vez deseamos recrear alguno de los mejores recuerdos de la vida familiar. Por ejemplo, cuando cenaban juntos en la noche, cuando salían a pasear, cuando jugaban o cuando conversaban, dependiendo de cómo haya sido tu familia de origen. Por otro lado, hay situaciones de nuestra infancia que queremos dejar atrás y que cuando las vemos presentes en nuestra familia actual, entonces queremos evitarlas a toda costa, y es posible que nuestra pareja, nuestra familia no sepan que ese tipo de circunstancias pues traen malos recuerdos y nos colocan en una actitud bastante fuerte. Entonces por eso es necesario revisar esos sueños que cada persona de la familia tiene. Algunos de esos sueños profundos que generalmente las parejas expresan en sesiones de terapia de pareja pueden ser la sensación de querer libertad, de tener paz y sosiego, la unidad con la naturaleza, explorar la propia identidad, la necesidad de aventura, ese sueño de tener un viaje espiritual o de justicia o de honor, la unidad con el pasado, la sanación, el conocer a la familia, el llegar a ser todo lo que se quiere ser, la sensación de poder, el saber envejecer, explorar esa creatividad que no se ha desarrollado, ser más poderosos, superar sufrimientos pasados, ser más competente, pedir perdón a Dios, explorar una vieja parte de nosotros que hemos perdido, la sensación de orden, superar algún trauma, un lugar y un momento para sencillamente ser capaz de relajarse de verdad, reflexionar sobre la vida, poner en orden las prioridades, viajar, entre otros muchos sueños que tal vez están presentes en el corazón pero no se han compartido con la familia. Entonces, detrás de una situación problemática pueden estar estos sueños que no han llegado a desarrollarse y que sin saberlo nuestra familia los está coartando o los está limitando. O nosotros no estamos permitiendo que nuestros seres queridos también puedan desarrollar esos sueños que tienen muy en lo profundo de su corazón. Lo que se ha encontrado en diferentes investigaciones sobre esa estabilidad marital es que las familias o los matrimonios, los hogares en los que se incorporan los sueños de los miembros de la familia en ese concepto del hogar o del matrimonio, llegan a ser más felices. En otras palabras, cuando no solamente luchas por tus sueños, sino que vuelves el sueño de tu esposa como tuyo, o el sueño de tu esposo como tuyo, o el sueño de tus padres o de tus hijos como tuyos, entonces eso contribuye en tener un hogar muy feliz. Es una característica de los matrimonios felices respetar los sueños de los otros, el no intentar manipular al otro para que renuncie a sus sueños, sino el trabajar en equipo teniendo en cuenta los deseos de cada miembro de la familia. Nos estancamos entonces en un problema familiar
cuando no tenemos en cuenta, cuando no apreciamos la importancia de apoyar los sueños del otro. Cuando eso ocurre, pues el estancamiento es casi inevitable. Para muchas parejas, el sueño que provoca ese conflicto no es tan evidente, así que hay que descubrirlo. Cuando se descubra, entonces la pareja y la familia podrá salir de ese estancamiento. Si sientes que tu matrimonio ha quedado estancado en algún problema, el primer paso es identificar qué sueños que no se pueden apreciar a primera vista son la causa de ese conflicto. Algo que puede indicarnos que estamos tratando con sueños ocultos es pensar que tu pareja es la única culpable del problema. Un ejemplo de esto es si piensas que ella es una irresponsable o que él es un vago y que eso está afectando su relación de pareja. Esto puede mostrar que en tu corazón pueden haber algunos sueños ocultos. Descubrir estos sueños ocultos no es fácil, y para poder traer estos sueños ocultos a la conversación, pues es necesario haber trabajado con tu familia, con tu pareja, en el poder hablar tranquilamente acerca de lo que queremos y de lo que no queremos. En programas pasados hemos conversado acerca de cómo tener estos espacios en familia para conversar, para manifestar lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y de esa manera preparar el ambiente para contar esos sueños profundos del corazón. Si te has perdido alguno de los programas, recuerda que puedes buscarnos en las diferentes plataformas de podcast como Google Podcast, Amazon Music, entre otros, como Construyamos Familia. Allí está la grabación de todos los programas anteriores, puedes escucharlos para poder preparar el ambiente en casa y poder tener este tipo de conversaciones. ¿Cómo entonces salir del estancamiento? El primer paso tiene que ver con convertirse en un detective de los sueños. En otras palabras, conversar con nuestros seres queridos para encontrar esos sueños, esos anhelos del corazón y tratar, por supuesto, de respetarlos. Coloquemos un ejemplo para entender este tema de una manera más práctica. Hablemos acerca de una pareja que tiene problemas con el tema del orden en casa. ¿Qué piensa él? ¿Qué piensa ella? ¿Y qué hay detrás de esos pensamientos? Él dice lo siguiente: creo que mi mujer es demasiado limpia y ordenada. Me paso el día buscando cosas que ella ha guardado. Creo que no es considerada conmigo y es demasiado dominante. Estoy harto. ¿Qué sueño podría haber detrás de esta situación que él presenta? Un ejemplo de esto podría ser: mis padres eran muy estrictos y disciplinados. Consideraban que cualquier desacuerdo con ellos era una insubordinación. A resulta de esto, me convertí en un rebelde. Admito que tengo un problema con la autoridad y por eso decidí montar mi propio negocio. Mi sueño es poder ser yo mismo en mi casa, lo cual significa no tener que seguir ningún sistema de reglas estrictas. Quiero que mis hijos cuestionen la autoridad, piensen por sí mismos, que no aprendan simplemente a ser obedientes. Quiero sentirme libre en mi casa y permitirme el lujo de ser un poco dejado a veces. ¿Notas en este ejemplo? Él piensa que su esposa es muy estricta y por eso tienen dificultades en casa. Pero detrás de ese pensamiento hay toda una historia familiar que lo lleva a comportarse de esa manera. Miremos ahora lo que ella piensa. Ella dice: me gusta tener orden y limpieza en casa. Estoy siempre limpiando y recogiendo lo que mi marido ensucia. Creo que está siendo desconsiderado y estoy harta. ¿Qué sueño podría haber detrás de este comportamiento de esta dama? Bueno, ella podría pensar: crecí en un hogar caótico. Cuando era pequeña no podía contar con nada. Nunca sabía quién iba a llevarme al colegio o quién iba a recogerme. Mi madre siempre se olvidaba de ir a buscarme y a veces yo la odiaba por eso. En casa muchas veces no había cena o no tenía ropa limpia. Tuve que ser yo quien creara una sensación de orden y de responsabilidad para mis hermanos pequeños, y yo odiaba tener que hacer todo eso. Mi sueño es ofrecer a mis hijos y a mi familia un entorno más saludable. Para mí, el orden significa seguridad y paz. Eso es lo que quiero para mis hijos.
Cuando la casa está hecha un desastre, vuelvo al caos de mi infancia. ¿Notas estos dos ejemplos? A ella le gusta ser muy ordenada, le gusta tener todo estrictamente organizado. Y por supuesto para ella causa un gran conflicto que a su esposo le guste dejar las cosas por allí desorganizadas. Entonces nota, tanto él como ella tienen posiciones, pero esas posiciones, esos comportamientos pueden explicarse por situaciones que cada uno vivió en la infancia o en su hogar de origen. Cada uno de ellos tiene unos sueños en el corazón. En el caso de él, que deja las cosas un poco desordenadas, su sueño es vivir libremente y que nadie le coloque reglas. En el caso de ella, durante su infancia no tuvo el acompañamiento familiar suficiente y creció en un hogar muy desordenado. Por eso quiere llevar su hogar con un estricto orden. ¿Cómo solucionar entonces esta situación? Ellos se aman, quieren estar juntos, pero a ella le gusta el estricto orden y a él le gusta un tanto de desorden en su vida y no quiere ser controlado. Lo primero entonces es conversar acerca de las razones por las cuales cada uno tiene esa posición o esa forma de hacer las cosas. En terapia de familia o en asesoría familiar, lo que hacemos es abrir espacios para que las familias, las parejas, las personas conversen sobre diferentes aspectos de su vida familiar. Así que en casa debemos intentar comprender por qué mi pareja, mis hijos o mis padres piensan de esa forma, por qué es importante ese orden o ese desorden en la vida de cada uno, y para comprender esto pues tenemos que conversar. Hemos dicho en programas anteriores que para conversar sobre temas muy especiales debemos definir un lugar, un tiempo especial para hablar sobre estos temas. El uno habla, mientras uno habla el otro escucha. Pueden hacer turnos de 5, 10, 15 minutos en el que uno habla y el otro solamente escucha. ¿Qué debe hacer el que habla? El que habla pues debe hablar sinceramente acerca de su postura, de lo que significa para esa persona lo que hace o lo que quiere. Debe describir el sueño que lo motiva, explicar de dónde proviene ese sueño y qué simboliza. Hay que hablar con claridad, con honestidad sobre lo que se quiere y por qué es tan importante para esa persona. Una clave para esto es conversar como si estuvieras contándole tus anhelos a un buen amigo o una buena amiga o a una persona neutral. No hay que intentar censurar o minimizar los sentimientos, sino que de manera respetuosa contar nuestros anhelos y deseos. Recordemos que es importante expresarnos en primera persona y hablar desde los sentimientos. No es el espacio para criticar al otro o para discutir con la pareja, sino el espacio para contar por qué nos gusta hacer las cosas de esa manera. El que escucha debe evitar juzgar al otro. Hay que escuchar como si estuvieras escuchando a un amigo. No tomes todo de manera personal, como que el sueño de tu pareja está en tu contra. La tarea que debes realizar en ese momento cuando estás escuchando es oír a tu pareja y animarla a explorar su sueño. Puedes hacer algunas preguntas como: cuéntame de dónde surgió esta situación. Me gustaría entender lo que significa para ti. ¿Qué es lo que crees sobre este tema? ¿Qué sientes al respecto? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué significan estas cosas para ti? Coloquemos un ejemplo de cómo podría ser una buena conversación y cómo sería una conversación negativa sobre cualquier aspecto. Empecemos con la conversación negativa. Él dice: siempre he soñado con hacer una expedición de varios días al Nevado del Cocuy. Ella responde: en primer lugar, no podemos permitirnos una cosa así, es muy costoso. Además, no se me ocurre nada más estresante que ir a una expedición. Me dan vértigo las alturas. No, es una idea terrible esa que tienes de ir al Nevado del Cocuy. ¿Qué va a decir él? Ay, dejemos así, olvidemos esto. ¿Cómo sería un ejemplo de una conversación positiva sobre el mismo tema? Él dice: siempre he soñado con hacer una expedición de varios días en el Nevado del Cocuy. Ella podría responder: háblame de lo que significaría para ti ir a esa montaña. ¿Qué significaría para ti?
Él entonces podría responder: creo que me sentiría muy alegre, como si estuviera en la cima del mundo. Cuando era pequeño siempre me decían que era débil y que no podía hacer nada. Mis padres siempre andaban diciendo: tenga cuidado con esto, tenga cuidado con lo otro. Ir a una expedición, a una montaña, a un nevado como este sería muy liberador para mí. Me sentiría realizado. Notas, esto es tan solo un ejemplo de cómo el no responder inmediatamente con algo negativo hacia los sueños, el no cortar las alas, sino el preguntar: ¿y qué obtendrías de bueno de esto? ¿Por qué quieres hacerlo? ¿Cuál es la razón que te motiva a realizar esto que quieres hacer? Pues nos ayuda a entender cuál es ese sueño que tiene la pareja o la familia y nos coloca en la posición de apoyar para que ese sueño se cumpla. Podríamos entonces aquí hablar de diferentes tipos de familias o parejas. Las que intentan conocer los sueños de sus seres queridos para organizarse y llevarlos a cabo, o por lo menos para ser empáticos con esos sueños, y las que no dan suficiente importancia a los sueños de sus seres queridos y descartan esos anhelos, esas metas, esos sueños por no considerarlos algo realmente importante. Podemos honrar los sueños de nuestra familia, de nuestra pareja, de diferentes formas, en diferentes niveles. El primer nivel tiene que ver con expresar nuestra comprensión, interesarnos por saber sobre el sueño, aunque no lo compartamos. El segundo nivel tiene que ver con ofrecer diferentes tipos de apoyo, como apoyo financiero, o en tiempo, o en diferentes formas, para que ese sueño llegue a cumplirse de manera inmediata, o en unos meses, o inclusive en algunos años. El tercer nivel sería formar parte de ese sueño. Por supuesto, reconocer y respetar las esperanzas y los sueños más profundos de nuestros seres queridos se convierte en la clave para salvar y enriquecer nuestro hogar. Muy bien, hemos hablado hasta aquí sobre 2 pasos para nos ayudan a salir de ese estancamiento por algún problema. El tercer paso sería tranquilizarse el uno al otro. Es decir, cuando conversamos, cuando discutimos sobre los sueños y sobre todo sobre esos sueños en los que no estamos de acuerdo, que estamos en oposición, esto puede ser una actividad muy estresante. Por eso es necesario tranquilizarse, escuchar al otro, tomarse un descanso, hacer un ejercicio de respiración, salir a una vuelta. Debemos respirar continuamente y de manera profunda para que nuestro cerebro esté oxigenado y surja de ese cerebro esas ideas con las cuales podemos colocarnos de acuerdo. El cuarto paso tiene que ver con salir del estancamiento. Es decir, hemos conversado acerca de cuál es el problema, qué es lo que nos disgusta de la situación que está ocurriendo. Hemos dado un segundo paso que tiene que ver con identificar esos sueños, esas metas que están detrás de esa situación problemática. Ahora hemos aprendido que debemos tranquilizarnos cuando sentimos que la discusión está muy álgida. Ahora, el cuarto paso tiene que ver con salir del estancamiento, es decir, el colocarnos de acuerdo en lo que podemos ceder y en lo que no podemos ceder. Recuerdan que hace algunos programas hablamos acerca de tomar una hoja y hacer 2 círculos, un círculo grande y un círculo más pequeño dentro de ese círculo grande. En el círculo grande escribimos aquellas cosas en las que creemos que podemos ceder y en el círculo pequeño escribimos aquellas cosas en las que creemos que no podemos ceder. Cada uno de los implicados en la discusión realiza este ejercicio de escribir en la hoja y dentro de los círculos aquellas cosas en las que no puede ser flexible y aquellas cosas en las que sí puede ser flexible. Ahora se comparan esos 2 círculos y se trata de llegar a un acuerdo. No necesariamente tiene que ser un acuerdo para toda la vida, pero puede ser un intento, algo que vamos a probar por una semana, por un mes, a ver cómo nos va. Entonces, retomemos el ejemplo que vimos hace unos minutos atrás acerca de esta pareja, que ella es muy ordenada y él es un tanto desordenado. Ella quiere que él sea más limpio y él quiere que ella no lo presione tanto. Esta pareja se sienta a conversar.
Él pregunta, ¿por qué para ti es tan importante ser ordenada? Ella le da la respuesta. Ella le pregunta, ¿y por qué a ti te gusta el desorden? ¿Qué razones te llevan a ser así desordenado? Entonces cada uno trata de explicar las razones por las cuales es importante el orden y el desorden para cada uno. Un ejemplo, vimos que para ella el orden y la seguridad en casa era algo importante. Para él, el tener libertad en la propia casa y el poder dejar las cosas por allí, de pronto no tan organizado como ella considera, para él es importante. Entonces cada uno puede hacer esa lista de lo que puede ceder y lo que no. Ella, un ejemplo, podría decir que no soporta que se dejen los platos sucios en la cocina o que no se limpie el baño. Él podría decir que no es negociable tener que ordenar todo apenas haya terminado de trabajar. Acerca de lo que cada uno podría ceder, ella tal vez pueda admitir que haya cierto desorden en casa. Él tal vez se pueda comprometer a organizar las cosas de la casa, siempre y cuando ella no esté agobiándolo o presionándolo sobre el tema. Una vez cada uno ha presentado lo que no puede ceder y en lo que sí puede ceder, entonces ahora pueden llegar a unos compromisos temporales. Van a intentar durante una semana, durante 15 días, mantener las cosas limpias de manera general, pero ella no le va a recordar sino una vez por semana que deje las cosas como deben ser. Y si él no recoge las cosas de su trabajo a tiempo, entonces ella las pone en un lugar para que él pueda observar ese desorden. Como hemos mencionado, puede que este conflicto no se resuelva nunca, es decir, a ella siempre le disgustará el desorden y él nunca estará de acuerdo con el extremo orden en casa porque se siente que le están quitando la libertad. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Conversar para colocarse de acuerdo. ¿Qué puedes tú ceder? ¿Qué puedo yo ceder? ¿En qué estoy dispuesto a ser más flexible? ¿Hasta dónde puedo admitir tu forma de hacer las cosas? Después de esto, hacemos un acuerdo que vamos a probar por un tiempo. Será importante entonces probar esa idea que se nos ha ocurrido e ir haciendo ajustes en el camino para poder estar de acuerdo y entendernos como familia. El último paso tiene que ver con ser agradecidos, es decir, intentamos estos cambios, hacemos los ajustes y vamos agradeciendo eso que vamos ganando poco a poco en nuestra relación de familia y de pareja. No siempre podremos solucionar el inconveniente en el primer intento. Muchas veces va a requerir intentar una forma, intentar otra, pero a medida que vamos colocándonos de acuerdo, debemos ser agradecidos unos a otros en familia por los logros que hemos obtenido o por la experiencia que hemos tenido al intentar estos acuerdos que se han realizado. Así que debemos tener mucha paciencia para comprendernos el uno al otro y esa paciencia para seguir luchando por nuestra familia. Muy bien amigos, dejaremos el programa hasta aquí, pero en 8 días seguiremos conversando acerca del último principio para tener un hogar feliz. Así que muchos saludos para todos y será hasta en 8 días que seguiremos conversando sobre estos temas tan importantes en familia. Si deseas más información, puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de WhatsApp 320-370-5704.